Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a Coronavirus, la pandemia, este programa especializado para contarle todo lo que se desarrolla en torno al COVID-19, al SARS-CoV-2, este nuevo virus que ha paralizado de alguna manera a gran parte del planeta. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de cualquiera de las emisoras que prestan su señal para enviarles esta emisión a sus audiencias, a quienes lo hacen a partir de la República Mexicana y quienes llegan también en la red de socios de la ATE, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales, y que llega hasta todos los rincones de América Latina. Nos puede sintonizar, usted ya lo sabe, a través de udgtv.com, los medios de contacto, usted también ya los conoce, Facebook y Twitter, Canal 44 TV, y también tenemos un número directo de WhatsApp, es el 33 22 42 06 90. Vamos rápidamente con la información de este día y nos vamos hasta la sede de la Organización Mundial de la Salud, hasta Ginebra, en Suiza, donde Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos va a dar los pormenores de la enfermedad. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud superaron hoy la barrera de los 9 millones, aunque se ha reducido la cifra de casos diarios, que en jornadas anteriores llegaron a ser más de 180.000, mientras que en las últimas 24 horas se situaron en 150.000. Los fallecidos en el planeta sobrepasan los 470.000 y en este caso la cifra de muertes diarias lleva semanas estable y se sitúa en torno a los 4.000 o 5.000 nuevos decesos por jornada. América continúa siendo la región donde la pandemia está afectando de forma más dramática, siendo Estados Unidos y Brasil los países que encabezan la lista mundial de naciones más golpeadas. Una lista en la que han subido rápidamente puestos en los últimos días tanto Perú, que actualmente está en 6ª posición mundial, como Chile, ahora en 7ª posición, y ambos sobrepasando las 250.000 infecciones. En Europa, por contra, la sensación es de que ha pasado ya lo peor, con muchos países permitiendo ya los viajes entre estados vecinos, pero persiste el temor a nuevos rebrotes como los registrados últimamente en zonas aisladas de lugares como España o Alemania. Además, han regresado de forma inquietante las noticias que en los primeros meses de la pandemia en Europa informaban sobre personalidades famosas contagiadas del coronavirus. Ahora ha ocurrido con el célebre tenista serbio Novak Djokovic. El número 1 del tenis mundial notificó el martes que ha dado positivo en el test de la COVID-19 al que se sometió ante las sospechas de que se había contagiado en el torneo Adria Tour que él organizó en su Serbia natal. Djokovic es el 7º caso de coronavirus entre los participantes y asistentes al citado torneo, que fue interrumpido el pasado domingo tras conocerse el positivo del búlgaro Grigor Dimitrov. Djokovic ha sido objeto de duras críticas por considerar que se menospreció la pandemia al organizar este torneo y que en la competición no se respetaron las medidas para evitar contagios. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Y aquí en el estudio, nuestro especialista de cabecera, Héctor Raúl Pérez Gómez, nos explicó cuáles son los estudios clínicos que se han hecho en torno a los pacientes que tienen COVID-19, tanto a los que cursaron la enfermedad de manera asintomática como quienes presentaron alguno de los síntomas, de los múltiples síntomas que se han presentado en los enfermos, cuáles son las complicaciones que se han tenido que atender y, por supuesto, cuáles son las que tienen más complicaciones, porque la falta de oxígeno pulmonar es una de ellas. De la proporción de personas que pueden ser asintomáticos, infectados con COVID, infectados por SARS-CoV-2, esa proporción está en el orden de entre el 18 y el 45%. Pero uno de los estudios más interesantes aparecido hace 4 días aproximadamente en una revista de gran prestigio internacional, Nature. Este estudio analiza a pacientes
infectados con SARS-CoV-2 que tuvieron síntomas y a personas infectadas con SARS-CoV-2 que no tuvieron síntomas, asintomáticos. Y compara la cantidad de anticuerpos que desarrollaron unos y otros, y además la duración de los anticuerpos, y también compara si estos anticuerpos que desarrollaron fueron neutralizantes, es decir, si fueron efectivos contra el virus. Resultados: los pacientes asintomáticos desarrollaron una inmunidad más débil, con menos anticuerpos y también con menos capacidad neutralizante, y además aparentemente con una más corta duración. En los asintomáticos se empezó a ver una disminución en la cantidad de anticuerpos en 2 meses aproximadamente, mientras que en los pacientes sintomáticos la inmunidad por anticuerpos fue más intensa en cuanto a la cantidad de los mismos y en cuanto a la capacidad neutralizante, y parecen por el momento tener una duración mayor en el tiempo. Conclusión: es un primer estudio, es un estudio, sin embargo, que marca pauta para otros a mayor escala, pero que podría evidenciar que la ausencia de sintomatología puede no generar suficiente respuesta inmune. Y esto podría tener implicaciones. ¿Por qué motivo, Belén? Porque muchas veces ha surgido aquí la pregunta: ¿los pacientes que tuvieron COVID pueden volver a tener COVID? Bueno, si tuvieron una inmunidad débil y con corta duración, hipotéticamente podrían volver a tener COVID. Mientras que aquellos que tienen una inmunidad más larga, es más difícil que puedan tener un segundo episodio de COVID. Y segunda implicación, hemos comentado que posiblemente quienes desarrollan anticuerpos podrían tener lo que en su momento se llamó un pasaporte de inmunidad por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pues bueno, tenemos que analizar qué cantidad de anticuerpos y si son anticuerpos neutralizantes contra el virus para poder hablar de un concepto de esa naturaleza. Hipoxia es disminución en la cantidad de oxígeno que tiene nuestro organismo, y en particular detectada en el torrente sanguíneo, porque eso además refleja la actividad o la presencia de oxígeno luego a nivel tejidos, a nivel tisular. Y anoxia es la ausencia de oxígeno, lo cual tiene implicaciones evidentemente clínicas, y evidentemente en el caso de COVID pues es fundamental el monitoreo de la concentración de oxígeno en la sangre y en los tejidos para determinar cuándo un paciente va a necesitar oxígeno adicional a través de mascarilla o puntas nasales, o a través de otros métodos conocidos como oxígeno a alto flujo por vía nasal, o además, en casos más graves, cuando el paciente va a necesitar ventilación mecánica asistida. Es una enfermedad, sí, con muchas formas de presentación y con muchos retos, por lo tanto, para los clínicos, para el ámbito de la epidemiología, con el propósito de procurar brindarle a la población la información más precisa, no solo por el tema de la prevención, sino también en el caso de quien lamentablemente ha adquirido la enfermedad, por el tema de monitoreo de la misma, para evitar que avance a estadios más avanzados, en donde luego secuelas a mediano o largo plazo, como el caso de fibrosis pulmonar o tromboembolismos pulmonares crónicos, ¿no? Es una enfermedad de la que
Incluso todavía estamos aprendiendo mucho, todas las especialidades que nos dedicamos a esto. Es un oxipulsímetro u oxímetro. Es un aparatito, lo vimos en algunas de las imágenes, efectivamente. Por cierto, accesible desde el punto de vista económico y que brinda muy buena información. Es un aparatito que se coloca en alguno de nuestros dedos de la mano, procurando que no exista pintura en las uñas, procurando que sea un dedo con, sin deformidad preferentemente, y esta oximetría pues nos permite determinar muchas cosas, particularmente cuando se encuentra por debajo de 92 la oximetría, pues es conveniente hacer una consulta, y no solo por el tema de COVID, sino en general cuando hablamos de monitorear nuestra salud. Hombre, qué bueno sería que todos tuviéramos en casa un esfigmomanómetro de pulso digitales que son muy fáciles de utilizar, un aparatito para la medición de glucosa, un oxímetro, que se han convertido en aparatos de casa para monitorear nuestra salud y son de gran utilidad. Entre 93 y 100 se considera un rango normal. Abajo de 92, por ejemplo, en el caso de COVID, es recomendable la utilización de oxígeno suplementario. Algunas guías, sobre todo algunas españolas, sugieren que abajo de 91, oxígeno suplementario a diferentes concentraciones. Las concentraciones para fines prácticos se miden en litros por minuto, y ahí cuando utilizamos, por ejemplo, 3 litros a 4 litros por minuto y el paciente logra subir sus oximetrías por arriba de 93, podemos considerar que el paciente está respondiendo a ese apoyo terapéutico y podemos continuar con esa forma de monitoreo utilizando solo oxígeno por puntillas nasales o a través de una mascarilla nasal. Pero cuando un paciente, utilizando estos 4 litros por minuto, por ejemplo, no logra tener una mejor saturación de oxígeno y permanece con saturaciones por debajo de 90, este paciente cabe la posibilidad de que evolucione a la necesidad de intubación endotraqueal y soporte ventilatorio. Antes de eso hay otro paso, que es la administración de oxígeno a alto flujo, también por vía nasal. En algunos protocolos no se ha recomendado por el motivo de que puede generar mucho aerosol al ambiente y esto puede significar un riesgo de mayor transmisión a quien está alrededor, incluido el personal de la salud. Entonces hay quienes sugieren en los protocolos de manejo que si el paciente no tuvo mejoría de la oximetría a través del oxígeno suplementario, hay que ir a lo que conocemos como métodos invasivos de soporte, que es intubación endotraqueal y soporte con un ventilador mecánico. Y bueno, después de esta explicación, vámonos hasta Alemania, donde nuestra compañera Gema Casadaval nos va a dar un reporte de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en este país que ya tiene un tiempo en desescalada. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alemania está viviendo ahora mismo un retroceso en la reactivación de su vida pública y económica. Hay 650.000 ciudadanos afectados, que son los habitantes de 2 distritos del país donde volvieron a cerrar escuelas y parte de la actividad pública. La causa es un brote de más de 1.800 infecciones relacionadas con un matadero de la ciudad de Gütersloh. La gran mayoría de los contagiados son trabajadores de esa planta cárnica con un
total de 7.000 empleados. Muchos de ellos son inmigrantes rumanos o búlgaros. La situación es de alerta sanitaria y también social. Eran trabajadores subcontratados, están ahora mismo en cuarentena, pero se teme que algunos hayan podido regresar a su país de origen antes de que se dictaran estas restricciones. Hay que tener en cuenta que las primeras alertas de contagio masivo saltaron a finales de la semana pasada, pero hasta este lunes no se decidieron las autoridades locales a aislar a estos afectados. Todo esto ocurre en un país con 83 millones de habitantes que desde que se desató la pandemia no había tomado medidas de confinamiento total, sino que había optado por restricciones moderadas y cierres parciales que semana a semana, desde este pasado mes de mayo, se habían ido aliviando. En total, desde enero, se habían verificado en Alemania unos 191.000 contagios con unos 175.000 pacientes ya recuperados y una cifra hasta ahora moderada de víctimas mortales, 8.900. Les reportó desde Alemania Gemma Casadeval para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, después de este reporte vamos a una pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia. Pacientes con COVID-19 podrían estar cursando una hipoxia silenciosa y no saberlo, sino hasta que se complican en un hospital. Así lo advierten ya los especialistas. El principal síntoma de gravedad de la COVID-19 es la hipoxia, es decir, la falta de aire o dificultad respiratoria. El médico internista y especialista en enfermedades infecciosas, Sergio Zúñiga, explica que existe además también la hipoxia silente. Recalcando eso de las complicaciones pulmonares, es importante señalar algo que se llama hipoxia silente. Las personas con esta enfermedad, de manera muy característica, llegan con la oxigenación extraordinariamente baja. Pueden llegar saturando a 60, 50, 40 y llegan platicando. Y eso se conoce como hipoxia silente o hipoxia feliz. Y a la gente le parece increíble que una persona que llegó platicando, que llegó caminando, a las 48 horas esté complicada. Sí es importante que se conozcan estos escenarios para que la gente se vaya familiarizando con qué es lo que hacemos en el hospital para manejarlos, cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir en el hospital. El internista lamenta que mucha gente no sabe que una persona puede estar muy grave sin parecerlo y que esto los puede confundir y por lo tanto culpar al personal médico de la gravedad de su paciente. Los especialistas recomiendan contar con un pulsioxímetro en casa para cuantificar la saturación de oxígeno de la hemoglobina que va en los glóbulos rojos mediante la emisión y recepción de una luz de color. Se trata de un pequeño dispositivo médico electrónico que se coloca en algún dedo del paciente. Los valores normales en una persona sana oscilan entre el 95% y 100%. Por debajo del 95% pudiera considerarse alterado. Cuando el dispositivo se encuentra por debajo del 90%, se considera clínicamente una hipoxia. Y por debajo del 80%, se trata de una baja severa que pone en peligro al paciente, informó Rocío López Fonseca. El especialista en fisiología pulmonar, Gerardo Rojas Sánchez, habla de la diferencia de la hipoxia y de la anoxia en pacientes con enfermedad del nuevo coronavirus. Creo que es muy importante primeramente aclarar o definir realmente lo que es la hipoxia y la hipoxemia. Son dos términos completamente definidos de forma diferente. La hipoxia es cuando ya genera una disminución del oxígeno a los tejidos, a todos los estamos hablando de sobre todo tejidos periféricos como son ya a nivel de la piel, por ejemplo, ya afectación también a otros órganos como el riñón, el cerebro, ¿sí? El corazón. Esa es hipoxia. La hipoxemia se refiere a la disminución del oxígeno a nivel sanguíneo. Entonces, eso es probablemente lo que se refiere el doctor Zúñiga cuando algunos pacientes pueden llegar al hospital con una disminución
de oxígeno en la sangre y sin manifestaciones probablemente clínicas importantes. Sí, aquí cabe destacar que los dos mecanismos más importantes de hipoxia e hipoxemia en los pacientes con la enfermedad COVID-19 son dos mecanismos. Uno, directamente cuando se afecta el leucocito tipo 2 a nivel del alveolo, ¿sí?, que está afectado por el mismo daño viral a esta célula. Y por el otro lado, lo que describen ya en las autopsias el grupo italiano, donde se produce también una microtrombosis. De tal manera que tenemos dos mecanismos muy importantes. Uno, precisamente el daño a nivel de esas células en el leucocito tipo 2, y por el otro lado la microcirculación, que esto es muy importante destacarlo. Precisamente es cuando se afectan estos dos mecanismos, entonces el paciente puede empeorar y puede llegar a tener complicaciones muy serias, como lo comentó también el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, requerir incluso la ventilación mecánica asistida. Los pacientes con hipoxemia leve o moderada son aquellos que pueden mejorar al oxígeno complementario con puntas nasales, con una mascarilla con oxígeno complementario, ¿sí? Pero hay pacientes que, si este daño continúa, precisamente pueden requerir de soporte ventilatorio mecánico e ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Claro. Doctor Gerardo Rojas, precisamente como lo decía usted, nos acompaña el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien también le gustaría plantearle algunos cuestionamientos. Doctor, adelante. Muchas gracias. Buen día, estimado Gerardo, gusto saludarte. Pues efectivamente, uno de los hallazgos atípicos en pacientes con COVID, esta hipoxemia silenciosa, en la que paradójicamente hay pacientes que incluso tienen muy pocos infiltrados pulmonares en los estudios de imagen. Los vemos sin dificultad para respirar, los vemos en ocasiones con muy pocos síntomas y, sin embargo, con oximetrías por debajo de 85, frecuentemente hasta en 80, y esa situación, que evidentemente requiere de una protección de los órganos vitales, amerita habitualmente soporte con oxígeno suplementario. Algo que me parece digno de reflexionar, y es la opinión que quiero escuchar de tu parte, es ¿cuántas personas podrían estar en condición de muy pocos síntomas, no estar siendo monitoreados a través de oximetría por tener un manejo ambulatorio, posiblemente en su domicilio, guardando cuarentena, pero al no estar teniendo ese monitoreo con oximetría, ¿qué implicación a mediano o largo plazo podrían llegar a tener si en el caso del pulmón, el tejido pulmonar, se pudiera generar, por ejemplo, fibrosis? ¿Tenemos ya algún dato publicado que nos sugiera que esto puede ocurrir a mediano o largo plazo? Es muy importante el concepto ahorita del daño pulmonar, ¿no? Posteriormente, el daño pulmonar a largo plazo que pueden llegar a desarrollar los pacientes con la enfermedad COVID-19. Yo creo que la responsabilidad que tenemos hoy en día, usted y todos los que nos dedicamos desde el punto de vista científico, a ver esta enfermedad, es importante empezar a desarrollar un lenguaje claro para poder explicar el por qué están sucediendo estos eventos. A mí me parece que este tipo de programas como los que ustedes están haciendo son esenciales, y estoy seguro que están ayudando mucho a la población. Concretamente, hablando sobre el por qué suceden estas cosas, o sea, hablando del por qué, usted lo mencionó también previamente, que el disminuir la oxigenación a nivel de los tejidos puede ser de alguna manera también de forma silenciosa, vaya. Entonces, esto tiene que ver precisamente porque
el órgano que recibe la totalidad del gasto cardíaco es el pulmón. Esto es rico en circulación. La circulación pulmonar es probablemente la más rica, tanto de oxígeno como también de dióxido de carbono. Entonces, al limitar ese intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno por el daño directamente celular y por el daño también que están provocando la microtrombosis, entonces los mecanismos de hipoxemia pueden de alguna manera tener un poco más de consecuencias a nivel de todos los tejidos. Esta por una parte. Porque hay pacientes que desde el punto de vista clínico no se manifiestan con una hipoxemia muy severa o los hallazgos radiológicos no son tan evidentes, precisamente porque está involucrada la circulación pulmonar, que muchas veces no la podemos observar en una radiografía convencional. De ahí la importancia de que el tratamiento de la anticoagulación se esté recomendando en los inicios tempranos de la enfermedad. Esa por una parte. La importancia de tener un monitoreo en casa, aquellos pacientes que no están en condiciones, que no tienen una indicación clara para estar en el hospital, es importantísimo que ese indicador de hipoxemia, lo que ustedes acaban de comentar, que la oxigenación esté o la saturación de oxígeno menor de 90, es probablemente el indicador más importante para que el paciente acuda a hospitalización. Mientras el paciente no tenga una oximetría de pulso menor de 90, es preferible que esté en casa con monitoreo con oximetría de pulso y evidentemente, si requiere esto, con oxígeno complementario en casa. Entonces, a largo plazo es probable que encontremos pacientes con COVID-19 que sí van a desarrollar fibrosis pulmonar, que es lo más probable que lo vamos a ver en el futuro, y con problemas tromboembólicos crónicos, que esta es otra entidad también que tenemos que tomar en cuenta en un futuro. Esto es hipertensión arterial pulmonar tromboembólica crónica. Esto es un término que aparece también en pacientes que han desarrollado microtrombosis. Yo creo que estos van a ser los dos hallazgos que encontremos en los pacientes que sobrevivan a la enfermedad y que salieron de una unidad de cuidados intensivos y que van a tener hipoxemia crónica con afectaciones tanto del parénquima pulmonar como en el caso de fibrosis, pero también con alteraciones de la circulación pulmonar que irán a desarrollar también hipertensión pulmonar, ¿sí?, por la microtrombosis que desarrollaron durante este proceso de la enfermedad. Yo creo que es importantísimo la intervención temprana que estamos llevando a cabo con los pacientes con COVID. O sea, no debemos de esperar a un paciente que requiere intubación para llevarlo a un tratamiento con ventilación mecánica. Y de ahí el tratamiento que se está ofreciendo hoy en día, yo creo que son tratamientos también que pueden ser adecuados si los damos oportunamente. Los pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar, difícilmente vamos a poderles dar un tratamiento, porque la fibrosis pulmonar generalmente no hay un tratamiento ya cuando se desarrolla de forma rápida. Y por el otro lado, la tromboembolia pulmonar crónica, probablemente esta sí la podemos tratar, y también la hipertensión arterial pulmonar. ¿Sí? Entonces yo creo que aquí lo más importante son las intervenciones rápidas. El oxígeno es fundamental para la vida, y aquí hay que tener muy claro esto: si el paciente requiere oxígeno complementario, hay que ofrecérselos, y evitar ese mito que siempre hemos escuchado, que se van a volver dependientes al oxígeno. Todos somos dependientes al oxígeno cuando nacemos. Si un paciente con COVID-19 requiere de oxígeno complementario, hay que dárselo. Claro. Y hay que proporcionárselo de forma inmediata y forma proporcional. Después de escuchar a este especialista, vamos a una nueva pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Ya estamos de nueva cuenta aquí en este programa especializado en el SARS-CoV-2, este nuevo virus que ha paralizado al planeta por completo.
aunque los profesionales de cuidados paliativos se enfocan en aliviar el sufrimiento de los pacientes y de los enfermos de COVID-19, el término sigue asustando todavía a mucha población. Cuando los familiares llegan con un paciente al hospital y su salud se deteriora, el personal médico les habla de cuidados paliativos, pero se asustan mucho. Mark Stoltenberg, especialista en el área del Hospital General de Massachusetts, explica que él cambia los términos de cuidados paliativos y explica a las personas que se trata del equipo de calidad de vida, y así no hay nadie que no quiera esa asistencia. Pedro Pérez Cruz, de la Pontificia Universidad Católica en Chile, comentó que el personal del área se presenta como el equipo que va a apoyar al paciente y a los médicos para que los síntomas estén mejor controlados. El término paliativos para algunos significa que los enfermos dejan de recibir sus otros tratamientos, lo cual no es así. Por ello se buscó el consenso de una definición con más de 81 países y la Organización Mundial de la Salud para centrarse en el alivio del sufrimiento, que no está determinado por la condición del diagnóstico ni del pronóstico, señaló Liliana de Lima, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Hospicio y Cuidados Paliativos. El trabajo de cuidados paliativos tiene una alta incertidumbre en el pronóstico de los pacientes con COVID-19. Del total de pacientes que atendió Mark Stoltenberg, 30% fue en su domicilio. Muchos de ellos murieron en casa. Sin embargo, hay quienes superan la enfermedad, como un latino de Guatemala que antes de la COVID-19 tenía fibrosis pulmonar y ahora continúa con su tratamiento. Su equipo trabajó con médicos de atención primaria para hablar sobre los pacientes que querían quedarse en casa aún con COVID-19. Estableció protocolos para conectar al video a las familias, entre otras cosas, informó Elizabeth Ortiz. Aquí en el estudio tuvimos a Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es infectólogo y que habló de la importancia de dar una atención integral a los pacientes con COVID-19 a través de los cuidados paliativos. Es un concepto amplio que incluye estrategias terapéuticas, de acompañamiento dentro de las terapéuticas, estrategias farmacológicas, acompañamiento, cobertura de redes sociales de apoyo, todo esto con el propósito de que el paciente, independientemente de la patología, de si esta patología es curable o no es curable, sabemos que en el caso de COVID es curable en una proporción de los pacientes, pero hablando en general de cuidados paliativos, son esa serie de estrategias terapéuticas de apoyo, de redes sociales, de acompañamiento, de consejería, de psicoterapia, que tienen como propósito el que el paciente se sienta y esté mejor. Dentro de los cuidados paliativos, evidentemente, el cuidado del dolor es uno de los más importantes, no es el único. Hay otros aspectos que también deben tener cobertura, pero particularmente el relativo al dolor es algo que a todas las instituciones debe preocupar, porque un punto fundamental de la atención de cualquier paciente agudo o crónico es que no tenga dolor. Es muy importante el acompañamiento psicológico y el respaldo a estos pacientes, porque muchos pacientes están teniendo crisis importantes, por ejemplo, de ansiedad, de pánico. Ahí entra la parte relacionada con la psicoterapia. Y están teniendo crisis de ansiedad porque saben que es una enfermedad grave, porque dependiendo de su presentación y estadio, saben que pueden tener un desenlace fatal. Por otro lado, hemos sabido que por motivos estrictamente sanitarios se limita mucho el tema de visitas a pacientes graves que están en hospitalización, y todo eso incrementa la ansiedad de los pacientes, y la ansiedad como consecuencia puede influir negativamente en el curso de la enfermedad. Entonces, todo ese aspecto debe cubrirse de manera integral en la atención del paciente con COVID, dolor,
psicoterapia y mucho apoyo a través de redes sociales que, aunque no presenciales, se pueden llevar a cabo de otra manera. Es factible con estrategias muy bien planeadas, pero también a veces pensamos que los cuidados paliativos o que, por ejemplo, la atención al dolor debe estar en manos de especialistas. Sí, efectivamente existen especialistas para el cuidado del dolor, también existen especialistas para cuidados paliativos. Eso es indudable y qué bueno. Pero en general los profesionales de la salud debemos tener una preparación básica para poder brindar cuidados paliativos, porque de otra manera no se tendrían suficiente número de especialistas para la atención de todas las necesidades que hay para la atención de los cuidados paliativos. Entonces, sí es posible con estrategias en las que con una formación básica sobre los cuidados paliativos todos podamos brindarla. Ante la identificación de dolor, siempre hay que utilizar una estrategia terapéutica que alivie el dolor, preferentemente que lo mitigue, porque el dolor es uno de los síntomas más graves y desgastantes que puede sufrir el ser humano. Y un ser humano con dolor es un ser humano en el que puede agravarse la enfermedad por el hecho de estar ante ese sufrimiento. Entonces, por supuesto que se puede y se debe utilizar terapéutica para el dolor cuando un paciente con COVID lo está presentando. También hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de los cuidados paliativos, lo relativo a el término de modificar las estrategias de cuidados paliativos por un término de calidad de vida, porque en ocasiones las personas escuchan cuidados paliativos o escuchan tanatología y los dos términos son impactantes. En el primero de los casos, decía Elizabeth, pues puede dar la impresión de que me le están dando cuidados paliativos porque ya los cuidados para el tratamiento y para la curación no están funcionando, o qué fue lo que pasó. No, de ninguna manera. Es un excelente complemento a el tratamiento para lograr curar y salvar al paciente. También en ese proceso el paciente debe sentirse mejor y debe estar en la medida de lo posible sin sufrimiento, ni físico ni psicológico. Dolor emocional, incertidumbre, ansiedad, en ocasiones, hay que decirlo, pánico, porque se saben enfermos de un proceso infeccioso que puede llevar a la muerte aproximadamente al 6% de quienes lo padecen. Y creo que a nadie le gusta estar en el contexto de un riesgo del 6% de mortalidad. Pero además de lo anterior, y aquí me queda muy grabado lo relacionado con una plática que tuve hace tiempo con el doctor Gerardo Rodríguez, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos y Medicina del Dolor del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Él me decía, en ocasiones el sufrimiento de una persona está en relación con la incertidumbre de lo que puede llegar a dejar hijos, familia, lo que representa para el futuro de sus seres queridos que podría dejar, y en ocasiones, más que importarle su propio pronóstico, su propia vida, su propia evolución, le preocupa ese entorno. ¿Cuántas veces son madres o padres de familia que tienen hijos pequeños y, hombre, ese sufrimiento
esa incertidumbre es comúnmente la que más genera ansiedad, preocupación y desgaste, por lo tanto. Entonces, los cuidados paliativos abarcan todo esto, y en la medida en que se dé la cobertura más integral de todas estas necesidades del paciente, también la respuesta terapéutica se observa. Hay una relación directa entre sentirse mejor y posibilidades de curación, pronóstico. Sentirse mejor desde todos los ámbitos, incluyendo la esfera psicológica. Muchas gracias a nuestro doctor especialista Héctor Raúl Pérez Gómez por estas palabras. Ahora nos vamos hasta la Universidad de San Martín de Porres, esto en Perú, donde nuestra compañera Ana Romero nos dará un reporte de lo que está ocurriendo en las últimas horas. La situación en nuestro país, tras la llegada del COVID-19, sigue siendo preocupante, dado que a la fecha se han confirmado más de 264.000 casos y más de 8.500 personas han perdido la vida. Ya habiendo transcurrido más de 100 días de cuarentena, el presidente hizo un análisis de su gestión de esta emergencia y en conferencia que ofreciera el día de ayer, ha dado un ultimátum de 48 horas para que las clínicas privadas lleguen a un acuerdo con el gobierno sobre sus tarifas para atender a pacientes con COVID. De no llegar a una tarifa justa, aplicaría el artículo 70 de la Constitución del Derecho de Propiedad, que dice: a nadie puede privarse de su propiedad sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Este anuncio que hizo el presidente Vizcarra ha generado opiniones divididas en la población. Esperemos qué sucederá el día de mañana. Un hecho que debemos resaltar en nuestro país es que un equipo de científicos peruanos ha desarrollado una prueba molecular portátil y de bajo costo que permite detectar casos de COVID-19. De esta manera, el Perú podrá contar con resultados precisos en poco tiempo, pues se pueden producir en nuestro propio territorio. El investigador Eduard Málaga ha venido trabajando en este proyecto desde la llegada de la pandemia al Perú y se hizo con la intención de aportar al país en la lucha contra esta enfermedad, según precisó. Estas pruebas se basan en otras experiencias hechas por instituciones del extranjero. Asimismo, mencionó que espera que el Instituto Nacional de Salud les proporcione pronto las muestras necesarias para validar la prueba y así seguir con las siguientes etapas para su uso masivo en el país. Siendo el primer paso probar la eficacia de las pruebas. Si se valida el test, luego se necesitarán aprobaciones y registros tanto para su uso como para su producción local y distribución masiva, incluyendo aspectos logísticos como la importación de equipos e insumos. En esta etapa será importante la participación del Estado y la empresa privada. No obstante, el esfuerzo no termina con la obtención de la prueba, tal como Málaga expresa en su cuenta de Twitter. Empieza otra etapa que consiste en la validación y posterior producción de los test que arrojan resultados en apenas 40 minutos. Desde Lima, Perú, informó para ustedes Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Gracias, Ana, por este reporte. Muchas gracias también a toda la audiencia que continúa con nosotros. Vamos a una nueva pausa y regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Hemos vuelto ya al programa y nos vamos directamente hasta Pakistán,
donde Jaime León nos va a dar el reporte, corresponsal de la agencia EFE y es colaborador también de Canal 44. Vamos con Jaime. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Con casi 200.000 contagios y cerca de 4.000 muertes por el coronavirus, el gobierno de Pakistán afirma que tiene la situación bajo control. Tras levantar a principios de mayo un confinamiento de 6 semanas en todo el país de 207 millones de habitantes, ahora las autoridades han optado por un confinamiento inteligente. Esto es, se confina en las zonas donde surgen brotes del virus, pero en el resto del país casi se hace vida normal. Solo los restaurantes y los centros educativos están cerrados. A pesar de que se impuso el uso de máscaras y la distancia social en todo el país, ambas medidas de protección son obviadas por buena parte de la población. En este país, algunos piensan que nada les protege, otros que todo es una conspiración o que el virus no es tan grave. Todo ello a pesar de que el país tiene unas tasas de contagios más altas en estos momentos. Contrarios al optimismo del gobierno, los médicos insisten en que la situación es gravísima. Según nos informaron varios doctores, los hospitales en las grandes ciudades no tienen camas libres en las UCIs y varios centros médicos tienen el cartel de lleno en sus puertas. Además, medicinas como la desametasona escasea y se vende en el mercado negro. Igual ocurre con el plasma de pacientes que se han recuperado del COVID-19. Con precios de hasta $4.000 en el mercado negro, familias desesperadas compran el plasma en busca de un milagro. Las ofertas de venta o compra de plasma circulan por WhatsApp o mensajes de texto. La Organización Mundial de la Salud pidió a las autoridades pakistaníes que impusieran un confinamiento de al menos 2 semanas, dada la escalada de casos. Pero el primer ministro pakistaní Imran Khan insiste en que la economía del país no se puede permitir un confinamiento, un lujo que considera solo al alcance de países ricos. El gobierno espera 1 millón de contagios para finales de julio y que se alcance el pico de la curva en agosto. Del número de posibles muertos prefieren no hacer predicciones. Mientras tanto, los políticos suplican continuamente a la población que usen máscaras. Reportó de Pakistán Jaime León para el programa Coronavirus, la pandemia. Y de Pakistán nos vamos ahora hasta Canadá, donde Silvia Méndez nos presenta un reporte de cómo están viviendo los connacionales, los ciudadanos que están trabajando allá en Canadá. Vamos a ver de qué manera están enfrentando el COVID-19. Como siempre, un gusto saludarlos. Más de 600 trabajadores agrícolas temporales de México han dado positivo en COVID-19 y 3 han perdido la vida a raíz de esto. El número es alto, pero aún lo es más la estimación de los sindicatos, organismos no gubernamentales, que calculan que el número de infectados se acerca ya a los 1,000. Los agricultores canadienses temían que el cierre de fronteras pudiera impedir que los trabajadores agrícolas provenientes de países como México pues llegaran a los campos de Ontario para la temporada de siembra. Por lo tanto, el gobierno canadiense permitió la entrada de trabajadores extranjeros temporales cuyo trabajo es esencial para el sistema alimentario de Canadá. El año pasado ingresaron cerca de 60,000 trabajadores de México y otros países y este año las condiciones de COVID no dejaron más que pudieran entrar 30,000 al país. Para proteger a los canadienses se aplicaron condiciones de salud, incluida una cuarentena obligatoria para los trabajadores agrícolas temporales a su llegada durante 14 días. De los $252 millones que Ottawa destinó para apoyar a la industria agroalimentaria y de abasto de alimentos, 77 millones serían para que los granjeros pudieran cubrir los salarios de estos trabajadores agrícolas mexicanos mientras permanecían en cuarentena. Sin embargo, organismos sindicales, defensores de derechos humanos y funcionarios de salud pública aseguran que no se hizo lo suficiente para proteger a los trabajadores. En entrevista con diferentes medios de comunicación de Canadá y el mundo entero, los trabajadores agrícolas han destacado las innumerables razones por las cuales COVID-19 se ha infiltrado en sus granjas y ranchos con tanto éxito. Estos son la falta de equipo, de protección personal, un vacío de información y presión para trabajar bajo un mecanismo de cuotas de producción, así como otras condiciones como puede ser la vivienda. Pero lo que sucedió durante estos 14 días en realidad se ha convertido en un punto ciego masivo. Después de aislarse a su llegada, los trabajadores a menudo se mudan a pequeñas viviendas compartidas donde duermen en literas y comparten baños y cocinas. Las reglas se implementaron, pero no se aplicaron adecuadamente y no consideraron cómo es realmente la vida en una granja para un trabajador inmigrante. El brote más grande es en Ontario, en Scotland Group, donde al menos 167 de los 216
6 trabajadores migrantes han dado positivo. La respuesta del gobierno mexicano fue primero frenar la llegada de 5,000 trabajadores que tenían programado llegar estos días, aunque finalmente decidieron que podían reanudar su viaje. ¿Qué es lo que dijo el gobierno de Canadá? Bueno, el primer ministro Justin Trudeau aseguró a los trabajadores que sus derechos en el país serían respetados, que los empleadores no podrían rescindir sus contratos si no podían trabajar por enfermedad y que revisarían sus estatus migratorios. Es decir, dejó abierta la posibilidad para que estos trabajadores temporales pudieran en un futuro obtener una residencia permanente en Canadá. Hasta aquí mi informe. Y ahora aquí en el estudio le agradecemos a Héctor Raúl Pérez Gómez, quien nos habla de la población que está cayendo en el mercado negro de los medicamentos, cuáles son los riesgos y las consecuencias de estar consumiendo este tipo de medicamentos. Se ha tenido énfasis en que un paciente con síntomas leves de COVID preferentemente no debe acudir a diversos consultorios, clínicas o centros de salud sin antes haber realizado una llamada telefónica a líneas que se han dispuesto para hacer las debidas sugerencias para el mejor manejo de estos pacientes sin necesidad o evitando que estén en contacto con más personas en la comunidad. En primera instancia, la recomendación es la colocación de protección, cubrebocas, cubre nariz y boca, bien colocados, pero más que acudir a este tipo de consultorios, preferentemente acudir a unidades que tienen ya perfectamente establecidos los protocolos para la atención de COVID. Ahora, a mí me parece razonable lo que se anuncia, por ejemplo, para Ciudad de México, en el sentido de brindar capacitación muy amplia para el manejo de pacientes con COVID-19 en lugares de atención de esta naturaleza. ¿Por qué motivo? Porque los demás centros pueden verse saturados en un momento dado con pacientes graves por COVID. Y entonces los pacientes leves con indicaciones muy precisas y luego con un confinamiento, cuarentena en casa, con aislamiento adecuado y con un buen monitoreo, pueden ahí cursar el resto de la enfermedad a que pase su historia natural. Entonces, es razonable, es muy buena idea, pero ahí esa capacitación es fundamental porque el paciente con COVID, y sobre todo con COVID leve, solamente requiere tratamiento con medicamentos sintomáticos, no con antibióticos, no con antivirales, no con dexametasona, no con hidroxicloroquina, que ya sabemos ha quedado de lado a partir de los estudios previos que han surgido. Vamos, el paciente con COVID leve, que es el 85% de los pacientes con COVID, podrán cursar la enfermedad solo con algunos medicamentos simples. Pero ojo, también estos medicamentos deben ser prescritos porque la dosis es fundamental y una dosis alta, incluso de paracetamol, puede generar toxicidad hepática. Entonces, es muy bueno lo relativo a esta capacitación de estos médicos de primer contacto para que los pacientes tengan buenos lineamientos y no vayan a tener efectos secundarios de otros medicamentos. Y también, insisto, para que no se abuse del uso de antibióticos cuando no tienen indicación en COVID. El riesgo es muy alto, primero porque pueden ser medicamentos apócrifos, segundo porque no siendo apócrifos pueden ser medicamentos que no fueron adecuadamente manejados desde el punto de vista de los lineamientos para su almacenaje y distribución. Y tercero, pues por motivos legales, que hay que decirlo también, es un delito y como delito, pues tiene que sancionarse y castigarse. Entonces, esa
cadena del mercado negro en la venta y compra de medicamentos ha existido por mucho tiempo. Es muy probable que lo haya en muchos países en el mundo, no solo en Latinoamérica, y lamentablemente no ha podido existir un absoluto control para su erradicación definitiva. Representa riesgos graves para la salud, pero insisto, pues también representa un serio atentado legal por lo que significa de impacto para quienes legalmente han desarrollado medicamentos y tienen el derecho de la distribución y en su momento también la exclusividad por haber sido los desarrolladores de un fármaco determinado, ¿no? Entonces, pues son riesgos en múltiples sentidos. La recomendación es no compre medicamentos que no sea en un establecimiento perfectamente autorizado para su distribución y esto pues son indudablemente las farmacéuticas, las farmacias y por supuesto también existen en ocasiones fármacos con distribución directa de parte del fabricante porque así lo pueden establecer también los lineamientos de distribución del fármaco. Y para evitar la especulación, la Organización Mundial de la Salud exhorta a que se incremente la producción y distribución masiva de la dexametasona. La Organización Mundial de la Salud se mostró optimista el miércoles ante los buenos resultados que anunciaron investigadores británicos el martes sobre el uso de la dexametasona, un esteroide que reduce significativamente la mortalidad en los pacientes graves de COVID-19. Según los primeros hallazgos compartidos con la OMS, para pacientes que reciben oxígeno, el tratamiento ha demostrado reducir la mortalidad en 1/5. Y para pacientes que requieren ventilador, la mortalidad fue reducida en 1/3. Sin embargo, la dexametasona ha demostrado no tener efectos benéficos para aquellos con enfermedad más leve que no necesitan apoyo respiratorio. Además, la organización volvió a interrumpir los ensayos con hidroxicloroquina para combatir el nuevo coronavirus. El medicamento será retirado del programa de ensayos conocido como Solidarity, ya que no reduce la tasa de mortalidad. Basándonos en la evidencia disponible para los investigadores, el secretariado y grupo ejecutivo, la decisión fue la de detener los ensayos al azar con hidroxicloroquina, basado en 2 piezas de información. Primero, los datos que fueron publicados por el ensayo británico y segundo, los datos disponibles por el ensayo Solidarity. El nuevo coronavirus ha contagiado a más de 8.300.000 personas en el mundo y ha matado a casi 447.000, según el último recuento de la AFP, elaborado con cifras oficiales. Es todo por hoy aquí en Coronavirus, la pandemia. Le invitamos a que continúe en la señal de todos. Nos vemos el día de mañana. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.